aquí a Piso en Mediodía de Noticias para hablar de nuevos creadores de contenidos que se suman a las redes del canal. Pero vamos a conocer el proyecto en el que se encuentran ellos también y por el viaje al que nos van a llevar. Se encuentran aquí en Piso con nosotros Juan Nazareno Vargas González y Luis Nahuel Vargas González. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos sobre este viaje infinito. Arranca vos. Bueno, Viaje Infinito fue como un pequeño sueño que teníamos ambos de recorrer todos los pueblos y ciudades de la provincia de Entre Ríos. Es un sueño que nos acompañó durante muchos años. Surgió en un pequeño viaje que tuvimos hasta Perú, donde nos fuimos juntos, en otro contexto, sin hacer contenido ni nada, simplemente viajando. Y cuando estábamos en un cerro, los dos sentados, reflexionamos sobre, así como nosotros vemos esto de hermoso, este contexto, este paisaje, seguramente alguien que venga de Perú y vaya para Entre Ríos va a ver lo mismo sobre nuestra provincia. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que ir tan lejos para ver esa belleza cuando podemos recorrerlo hacia adentro? Ahí fue como se generó como un disparador hacia este proyecto, hace como 10 años más o menos. Hace 10 años. Ustedes son, nos contaban fuera de aire, de San Jaime de la Frontera. San Jaime de la Frontera. Hermanitos. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cómo le empezaron a dar forma a este proyecto? Tardamos mucho tiempo en darle forma porque hicimos vidas diferentes. Él se fue a viajar por Sudamérica y yo me quedé en Buenos Aires especializándome en diseño audiovisual. Entonces tuvimos vidas separadas hasta que el año pasado decidimos, bueno, concretemos este viaje, hagámoslo de una vez. Y sucedió que falleció nuestro abuelo. Nuestro abuelo tenía el mismo sueño que nosotros, viajar por todo, conocer todos los pueblos de Entre Ríos en sí. Él era pescador, entonces conocía, pero más que nada ligado a la pesca, donde iba a pescar y iba conociendo los lugares. Y bueno, de esa manera, eso también fue otro impulso para poder arrancar este viaje y el año pasado empezar a organizarlo. Antepasado, perdón. El año antepasado empezar a organizarlo y el año pasado comenzarlo después de que finalice la fiesta del Cordero, que es la fiesta de nuestro pueblo. Ese fue nuestro disparador también. Otro disparador también es nuestra madre, que ama viajar y desde muy chicos nosotros nos ha llevado por todos lados. No sé si por todos lados, pero nos inspiró un poco en eso. Claro. Y por otro lado, de parte de mi papá y también un poco de parte de nuestras abuelas, la identidad y el amor que tenemos por la identidad entrerriana también. Claro, y en ese sentido, ¿por dónde se empieza a buscar? Porque a veces uno dice, bueno, tenemos lugares hermosos, pero cada lugar es particular. Entonces, ¿cuál es el primer punto para buscar lo atractivo de cada región, de cada lugar que van a visitar, de cada pueblo? Y se fue construyendo en el camino la forma en que lo hicimos, pero empezamos por el lugar, decidimos simplemente que sea Chajarí el primer lugar, que es al lado de donde nosotros vivimos, y empezar a bajar por toda la costa del río Uruguay los departamentos. Pero lo hacemos departamento por departamento, para organizarlo, porque si no sería muy desorganizado empezar acá, seguir por acá, por acá, por acá. Entonces dijimos, por cada departamento vamos a hacer municipios y alguna que otra comuna que tengamos de paso. Claro. Y siempre vamos averiguando en el camino, las personas nos van nombrando de cada lugar lo que tenemos de lindo para conocer, cosas interesantes, históricas, paisajes, lo que sea. ¿Y qué es lo más sorprendente que les ha pasado en este recorrido? De todo. Ya estar viajando así es muy sorprendente. Pero de todo. Un día nos encontramos comiendo el alfajor el alfajor campeón del mundo. Ajá, no sabíamos. Sí, claro. Que no sabemos. Que fue el alfajor de carpa azul en Pueblo Belgrano, por ejemplo. Otra vez estábamos hablando con una persona en pronunciamiento, por ejemplo, que estábamos hablando sobre una mesa, era radioaficionado, y de repente se va hacia atrás y de su pared abre la pared y tiene una colección gigante de añares de tarjetas que se envían entre radioaficionados de todo el mundo. Y eran como, tenía tarjetas de Tokio, de Alaska, de Rusia, de un montón de lugares. Y era como en un pueblito en pronunciamiento que nos dijeron, vayan a visitarlo y hablen con él. Claro. Y de repente descubrís como esa magia. En 1 de mayo nos encontramos con un relojero que tenía un museo en una pequeña habitación así, donde él seguía arreglando relojes, que es un oficio que se está perdiendo de a poco, obviamente, porque ahora es todo digital, ¿no?
Y increíble el museo con la cantidad de relojes de todos lados que tenía y con Claro. mucha historia. Incluso tenía el primer reloj que arregló. El primer reloj que compró. Que le había pagado, ¿cuántas bolsas era de...? 80 bolsas de papa creo que le había costado. una Algo cosa así, sí. Y el Museo de las Mariposas también. El Museo de las Mariposas en Liebig. Cada lugar ha tenido como una magia increíble donde Claro. uno entra a esos lugares y el tiempo que estaba antes de entrar a esa puerta cambia totalmente. Ahora, la herramienta de haber estudiado algo audiovisual juega un rol fundamental, porque nosotros vemos, tal vez recorremos un lugar y lo disfrutamos ahí en vivo y ya esa magia nos traspasa, ya nos llega al interior. Ahora, contarlo y a través de las redes hay que saber también mezclar esas dos pasiones y la imagen para que alguien que vea el contenido también le sea atractivo el lugar y tratar de sentir lo que sintieron ustedes al recorrerlo. Claro, esa traducción, por así, de lo audiovisual a lo sensorial es compleja, pero a la vez es una cuestión de experimentación un poco. Claro. Al principio es nuestros primeros videos Más son técnico. una cosa, claro, y después empezaron a cambiar. Él es músico, entonces la cuestión sonora la resuelve casi toda él. Claro. Para mí es un alivio porque yo soy más de lo visual. Entonces, en ese nexo que tenemos está buenísimo para llevarlo Claro. adelante. Ahora nos van a llevar por un viaje particular también y que une otra pasión que tiene que ver con el vino. Exactamente. Así es. Cuéntanos un poco sobre eso. También se fue gestando en el camino esta idea de hacer un proyecto para también, porque todo está basado en básicamente el amor que tenemos por la provincia. Y una de las partes era fomentar un poco la ruta del vino entrerriano, que nos fuimos enterando paso a paso de que había muchos viñedos, muchas personas produciendo y no tenía mucha difusión. Entonces a Nahue se le ocurrió en un momento empezar a construir esta idea que se fue postergando un poquito porque todo se da en el tiempo que se tiene que dar, hasta que llegamos al día de hoy que empezamos a hablar, a conformarla, digamos. Claro, hay muchos viñedos entrerrianos, si bien tenemos una historia que es bastante, un poquito triste, ¿no? Porque, bueno, hasta 1936 éramos uno de los grandes productores de vino de la Argentina y después hubo una ley que la llevó a cabo Agustín P. Justo, bueno, el gobierno de Agustín P. Justo, que prohibía viñedos entrerrianos, la producción, vinieron a agujerear toneles, a quemar viñedos. Entonces, tuvimos ahí como un impasse de muchísimos años, 60 años, hasta que en el 93 Salacino, un senador entrerriano, derogó esa ley y ahí volvimos de nuevo, ¿no? En ese De una ley tiempo, que sectorizaba qué iba a producir cada provincia. Exactamente. así es, a Cuyo le correspondía, por supuesto, la producción de vino, nosotros ya quedamos por fuera. Con de los eso. cítricos. Así Es que hubo también en la época de la caída de la bolsa en el 29, hubo un impacto económico muy grande y ya no se podía exportar Claro. y había una sobreproducción del vino. Entonces también venía por ahí la cuestión y por la presión que metían las provincias de Cuyo porque ellos querían ser aparte de los productores de vino. Claro. Entonces fue toda una consecuencia de cosas. También acá había pasado en 1912 o 1920 por ahí, que hubo una plaga de langostas muy grandes que se comió muchísimos viñedos y por eso también se transformó la producción en citrícola en esta parte. De ahí es que se convirtió también en una parte, en la capital de la citricultura, esta parte del país, digamos. ¿Y con qué se encontraron recorriendo esta ruta del vino entrerriano? Todavía no la hemos recorrido del todo, todo. pero Bien. hemos estado en ciertos Estamos lugares. en viaje. Estamos sí. continuamente. Hemos estado en viñedos, creo uno de los más antiguos y con más historia, que es Bullies Armet, en Colón, que es Que es el increíble. primero que volvió, ¿no? El primero que volvió después de que se derogó la ley. Después estuvimos también en Los Vallos, en Urdinarrain, uno muy lindo que también además produce Nuez Pecan. Tienen las dos producciones Claro. en paralelo. Y también estuvimos en Borde Río, en Victoria. Ajá. Es un proyecto mucho más moderno que, bueno, viene también Inmenso, impresionante. Inmenso, claro. Un lugar muy grande que viene a dar como esta parte de el Paraná, ¿no? Claro. De Borde Río. Pero en realidad el recorrido empieza desde Concordia, allá en el norte, lo que es Charrúas, la zona de Charrúas, la zona de Concordia, desde la parte del Uruguay, y el norte de la parte del Paraná, que está La Paz, con Cabañas del Viñedo y otros viñedos por ese lugar. Así que es larguísima la ruta. Claro. Bueno, nos va a llevar un tiempito hacerlo. ¿Y cuándo vamos a poder comenzar a disfrutar de este recorrido?
Todavía no tenemos una fecha decidida de publicación, pero suponemos que de acá entre 2 semanas, 3. La fecha es muy pronto. Muy pronto, se vienen cositas. Se vienen. Tenemos mensajes de televidentes, dice, hola, soy Ivana de Federal. Quería aportarles que mi tatarabuela, tatarabuelo sería, Federico Andrine, tenía viñedos en Don Gonzalo, al lado de Bernardi. Hay un cementerio propio de la familia, tatarabuelo, él producía vinos para toda la región. Tremendo. O sea, parece que un datazo también para recorrer por allí, ¿eh? Nos llevamos ese dato. Después de la cosecha salía, a repartir vinos en carreta, la carreta cargada de vinos, pero también de distintas provistas como cordero, leche y también una gaita, con la cual armaba peñas por donde pasaba. Bueno, una historia riquísima, ¿eh? Un buen testimonio para que se sume también a esta ruta del vino entrerriano, ¿eh? Después de producción les pasan el contacto. Perfecto. Me imagino que también por cada lugar que van les van contando este tipo de historias que motivan o disparan a otra o a otro recorrido para ustedes. Sí, siempre lo que sucede es que hay demasiadas historias no contadas a veces, que cuando te las dicen en el momento empezás a tejer la historia entrerriana en sí, ¿no? Claro. Nos ha pasado mucho con las diferentes miradas sobre Urquiza a lo largo de la provincia, Claro. y de cómo se empiezan a tejer que estuvo acá, que acá preparó los caballos para ir a batalla de caseros, que acá hizo esto, que acá hizo aquello. Todas esas historias pequeñas que hay en cada lugar hacen, digamos, el hilo conductor de lo que fue nuestra historia de conformación de la provincia de Entre Ríos. Es una recopilación. De que muchas veces le quitamos este componente humano, porque realmente al irnos cruzando con tantas personas con diferentes formas de pensarla, a la historia y de posicionarse, nos damos cuenta que en realidad no hay que deshumanizar la historia, sino que se viene transformando, pero conserva este componente humano que hace que tengamos posiciones a lo largo del tiempo. A veces miramos como un libro la historia del pasado, como si no hubiera posiciones políticas, partidarias, como si no hubiera enfrentamientos. En realidad siempre los hubo. Sino que a veces la forma en que la fuimos aprendiendo hizo que le saquemos un poco ese componente. Claro. Chicos, muchas gracias por la visita, ¿eh? Y esperamos que nos inviten y nos lleven por este recorrido por los viñedos de Entre Ríos y toda la historia de los vinos. Muchísimas gracias por el espacio. Nazareno y Nahuel nos contaban sobre este viaje infinito y ahora este viaje por los viñedos entrerrianos, lo que tiene que ver con un poco más de nuestra historia. Seguimos ahora